Gracias a Dios por estar aquí reunidos en esta asamblea. Como dice la palabra, cuán bueno y cuán delicioso es, ¿verdad?, habitar los hermanos juntos en armonía, porque aquí hay familia espiritual. Y recordando que el pasaje del Señor Jesús, cuando le decían te buscan tu madre y tus hermanos, y él dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y apuntó a quienes los estaban escuchando y dijo: estos son mi madre, mi hermana, mi padre, porque todo aquel que hace la voluntad del Padre, esos son para mí. Entonces el Señor estaba privilegiando el vínculo espiritual por sobre el vínculo carnal. Entonces es parte del gozo que debemos tener, hermanos, en este tiempo. Muy bien, después de este pequeña reflexión, vamos por favor a la palabra de Dios para disponernos a escuchar el mensaje del día de hoy. Vamos a ir al libro de Daniel, el profeta Daniel, capítulo 1, versículo 8, y lo vamos a leer todos juntos a una sola voz. Es solo un versículo. Daniel, capítulo 1, versículo 8. Está después de Isaías, Jeremías, y Ezequiel, y luego ya está Daniel. Daniel 1, versículo 8. Vamos a leerlos todos a una sola voz y le vamos a poner atención al pasaje para luego reflexionar en lo que el Señor tiene para nosotros en esta mañana. Muy bien, dice así la palabra de Dios, todos juntos. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Amén. Vamos a orar para poner en manos del Señor este tiempo. Señor, te damos gracias, Señor, en esta hora. Te bendecimos, te alabamos tu nombre, te glorificamos, Señor. Espíritu Santo, toma control de este tiempo, Señor, de esta palabra que se va a exponer, Señor, a tu pueblo, a tu iglesia, a tu esposa, Señor. Padre Santo, Señor, que este mensaje, Señor, sea, Señor, una flecha hacia el corazón, hacia la mente de cada uno de los hermanos que estamos aquí, Señor, hacia mí mismo, Señor, también. Y Padre, Señor, que no sea yo el que hable, sino que seas tú, Señor, que seas tú el que guíe, Señor, estas palabras, que seas tú el que guíe estos pasajes, que seas tú el que guíe estos versículos, Señor, para honra y gloria de tu nombre solamente, Señor. Padre, Señor, te damos gracias, toma control de este tiempo, en el nombre bendito de tu Hijo Jesucristo. Amén. Muy bien. Muy bien, la pregunta que va a girar en torno a este mensaje es la siguiente. ¿Cómo podemos tomar decisiones sabias? ¿Cómo tomamos decisiones? Y normalmente somos educados de formas muy elementales, en el sentido de que pues tomamos las decisiones en función del placer del momento, tomamos decisiones en función de las preferencias, tomamos decisiones en función de hacer nuestra listita y poner los pros y los contras, y si son más pros que contras, pues hago esta cosa, y si son más contras que pros, hago esta otra, ¿verdad? Así tomamos decisiones. Pero la mejor manera para tomar decisiones es depender de Dios y obedeciendo su palabra. En el pasaje que acabamos de leer, Daniel, el profeta Daniel, sabía cómo tomar decisiones basadas en la palabra de Dios, basadas en la Escritura. Y Daniel en este contexto vivía rodeado de una cultura pagana, idólatra, que era la de los babilonios, y aún en medio de esa cultura, de ese ambiente, de ese sistema que pesaba, Daniel elegía, decidía
en función de la palabra de Dios y se mantenía firme en el conocimiento bíblico que Dios le había revelado. Por eso dice el pasaje, Daniel propuso en su corazón. ¿Sí? En la Biblia el corazón prácticamente es toda la personalidad y es el centro de las decisiones. ¿Sí? Entonces implica que Daniel decidió. ¿Sí? ¿Qué decidió? No contaminarse, ¿sí? Por la circunstancia en la que estaba ahí viviendo. Entonces, bueno, para ir iniciando, vamos a ahondar un poquito más en el contexto en el que está Daniel. Daniel vivía en este momento en Babilonia. Era el tiempo que se le conoce como el periodo del exilio hebreo, cuando el pueblo se fue o se lo llevaron a Babilonia y que se lo llevó Nabucodonosor porque conquistó toda la zona que era de Judá y demás, y se había llevado a lo mejor del pueblo hebreo como cautivos allá a Babilonia, y entre ellos se llevó a Daniel. ¿Sí? Y esto era parte del trato de Dios hacia la nación de Israel por sus pecados, por su idolatría, porque no habían entendido de otra manera. Y entonces Dios usó a figuras como Nabucodonosor, que era un rey pagano, para ejercer una reprensión, un castigo sobre el pueblo de Dios. Y en ese contexto, en esa situación, ahí se fue Daniel, y Daniel fue a parar junto con otras personas a Babilonia. Y el plan, como todo pueblo conquistado, era irlos trabajando, como quien dice, ¿verdad? Irlos cambiando, irlos adoctrinando, irlos transformando también en babilonios, que adoptaran la cultura babilonia, a los dioses babilonios, y que finalmente fueran una copia de la cultura que los había conquistado. Ese era el plan de los conquistadores. Daniel y sus amigos cooperaron con el rey, siempre y cuando esto no implicara estar en contra de su fe en Dios, estar en contra de sus principios bíblicos, lo cual nos da un principio de conducta de que tenemos que obedecer a las instituciones, tenemos que obedecer a las leyes, pero siempre y cuando estas leyes no se opongan, ¿sí?, a nuestra fe en Dios, a las verdades que nos han sido reveladas por la palabra de Dios. Y entonces Daniel y sus amigos sabían cómo tomar decisiones sabias a pesar de vivir en un entorno pagano, en un entorno, pues pudiéramos decir hasta un buen punto diabólico, ¿verdad? Porque era idolatría por todas partes, hechicería y brujería y cuánta cosa que esas culturas de Oriente, ¿verdad?, profesaban en esa época. Muy bien, hacemos aquí un pequeño paréntesis o pausa y vamos a pasar al punto de cuáles son los elementos por los cuales yo tomo decisiones. Y existen dos: tomar decisiones por principios o tomar decisiones por preferencias. ¿Cómo es tomar decisiones por principios? Se refiere a que tenemos en nosotros un inalterable modo de pensar dado por Dios, un inalterable modo de conducta y norma moral suprema basada en la palabra. ¿Sí? Ese es el principio, ese es el principio cristiano, ese es el principio del Hijo de Dios. Al menos eso, en teoría, todos debiéramos de tener nuestros criterios basados en principios para tomar decisiones. Y antes de continuar, quiero que me acompañen al libro de Josué capítulo 1, versículo 8, muy conocido este pasaje, pero que sale a relucir en este momento. Josué 1, 8. Nuestra diaconisa auxiliando a los hermanos. Muy bien, Josué 1:8 dice así: dice que no se aparte de tu boca este libro de la ley,
sino que de día y de noche has de meditar en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Que no se aparte de tu boca este libro de la ley, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Y como resultado, ¿qué va a haber? Harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Este principio lo tenía muy bien cimentado Daniel, y este principio debemos tenerlo nosotros bien cimentado. Por eso la importancia de meditar en la palabra. Dice de día y de noche, y guardar y hacer conforme a todo lo que está escrito. Y ahí ese libro de la ley que vemos ahí es la palabra de Dios. Así lo ponemos en forma simple. Entonces, como creyentes en Cristo, debemos vivir guiados por convicciones que están basadas en la Biblia. Otro ejemplo muy conocido que hemos estado conociendo a lo largo de nuestra vida son los mandamientos de Dios, los 10 mandamientos. Estos 10 mandamientos ya de cajón nos enseñan a no robar, a no mentir, a no engañar, a no asesinar, a no cometer adulterio, a no adorar ídolos de piedra y de madera. Entonces, fuertemente tenemos eso como un principio en nuestro corazón que va a guiar el sendero que vamos a seguir cuando tomemos decisiones importantes o decisiones que se nos atraviesan en la vida. Y así lo hizo Daniel, a pesar de estar rodeado de un entorno hostil, conflictivo, ¿verdad? Él está en calidad casi de cautivo, a merced del rey y de su gente, de Nabucodonosor. Y aún así Daniel propuso en su corazón no contaminarse con el mundo que lo rodeaba. Otra forma de tomar las decisiones es por preferencia personal. Como les decía hace rato, tomar decisiones en base a lo que nos gusta o nos disgusta, en base a lo que nos da placer o nos da displacer, en base a lo que nos hace sufrir o no nos hace sufrir, de acuerdo con lo conveniente según el momento o lo conveniente según nuestro sentir. Las personas que toman decisiones de esta manera lo hacen haciéndose preguntas como estas: ¿qué me hará sentir bien? ¿Qué me complacerá? ¿Qué me beneficiará? Y bueno, yo creo que de alguna manera todos usamos ese criterio, pero no es lo mismo usar ese criterio para decidir si voy a comprar unos tacos de bistec o de trompo, ¿verdad? O para decidir cosas trascendentales de la vida, como qué carrera voy a estudiar o con quién me voy a casar, ¿verdad? Entonces, sin un límite definido, sin un límite adecuado, utilizar este criterio para todo es un grave peligro para nuestra vida. No podemos guiarnos en el 100% de las decisiones de la vida solamente por estos criterios de qué me hará sentir bien, qué me conviene y qué me complace, ¿sí? Entonces, bueno, volviendo otra vez al ejemplo de Daniel. ¿Qué le estaban ofreciendo a Daniel? Por eso dice el pasaje, decidió no contaminarse. ¿Qué le estaban ofreciendo que lo iba a contaminar? Pues le estaban ofreciendo carne hecha por los babilonios, carne que había sido ofrecida a los ídolos y carne que no había sido preparada conforme a la ley de Moisés, que era la palabra vigente en el tiempo de Daniel. Eso era lo que le estaban ofreciendo, por el cual se iba a contaminar. Y por eso dice la palabra que Daniel le pidió entonces al jefe de los eunucos que no le obligara a consumir de esa carne impura. Y por esta razón le propuso Daniel al jefe de los eunucos que durante 10 días le dieran de comer a él y a sus amigos solamente legumbres y agua. ¿Sí? Legumbres y agua. Entonces no se contaminó con la carne inmunda, impura de los babilonios.
A lo mejor pudieron haber pensado, pues es que, pues ¿qué tiene, verdad? Sí, como siempre, pues ¿qué tiene? Pues ¿qué te haces? Pues ¿cuál es el problema? Pues ¿qué va a pasar? Pero sin embargo, dice la palabra que Dios le dio gracia a Daniel delante de las personas y aceptaron. Bueno, está bien. 10 días con solo legumbres y agua y no vas a tomar o consumir esta carne. ¿Y qué fue lo que pasó por anteponer este principio en la conducta de Daniel? Vamos ahí a Daniel, ahí mismo donde empezamos. Daniel capítulo 1, versículos del 15 al 17. Dice así, Daniel capítulo 1 del 15 al 17, dice: y al cabo de los 10 días se vio que tenían mejor aspecto y estaban más nutridos en carnes que los otros jóvenes que comían de los manjares del rey. Es decir, Daniel y su gente estaban de mejor aspecto y estaban más nutridos. Y lo dice el versículo 16, así pues Melzar se llevaba la porción de los manjares de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Melzar era el jefe de los eunucos. A estos 4 jóvenes Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel alcanzó facilidad para interpretar toda clase de visiones y sueños. Ese fue el resultado. Bendición física, bendición en salud, bendición en fortaleza y bendición también en lo espiritual, donde Daniel alcanzó facilidad para interpretar toda clase de visiones y sueños. Dios le dio de su gracia a Daniel por haber decidido conforme a principios de la palabra de Dios. Varios años después, en ese mismo tiempo, Daniel halló gracia ante la gente, ante las autoridades de ahí, y vivió en ese entorno. Pero varios años después el gobierno cambió y vino otro rey y se prohibió que se orara a otro Dios que no fuera el rey mismo. Ese rey fue el rey Darío. Y la pena de dar culto a otra cosa que no fuera el rey era ser lanzado al foso de los leones. Pero ¿qué pasó con Daniel en este contexto? Daniel se mantuvo firme aún ante el peligro inminente de morir en el foso de los leones. Vamos adelantito, Daniel capítulo 6, versículo 16. Daniel 6, versículo 16. Leemos el 16 y luego nos saltamos al 20 y luego del 20 al 22. ¿Sí? Ahí conforme está la indicación ahí. Es el 16 y luego el 20 y luego el 20 al 22. Muy bien. Dice así lo que pasó cuando le pidieron a Daniel que le rindiera culto al rey Darío. Dice: entonces el rey mandó que trajeran a Daniel y le echaran en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: tu Dios, a quien tú sirves con perseverancia, él te libre. Versículo 20. Y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel con voz triste, el rey, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú con tanta perseverancia sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Ahí está. ¿Cuál fue la decisión que tomó Daniel en esta circunstancia, aún en el riesgo de su propia vida? No deliberó cuáles son los pros y los contras. No se puso a ver cuál causaba más placer o más displacer.
no se puso a ver a cuál era la que le convenía más, sino su decisión estaba firme en seguirse manteniendo leal al Dios viviente, al Dios verdadero, al Dios de Abraham, al Dios de Moisés. Y aún en el fin, hasta llegar a consecuencias de perder la vida, su decisión estaba en función de obedecer a Dios. Daniel fue restaurado a su posición de liderazgo. Daniel vivió en Babilonia, sirvió durante 70 años con 4 reyes: Nabucodonosor, Belsasar, Darío y Ciro, hasta ser anciano completamente, ¿verdad? Y pasar su vida ahí protegido, lleno de gracia, lleno de bendición espiritual y bendición en salud. Así pasó la vida Daniel. Decisiones que fueron difíciles, pero que fueron decisiones fructíferas. Decisiones que fueron difíciles, pero fueron decisiones en obediencia a Dios. Entonces, si hablamos de que debemos tomar decisiones en base a principios, ¿cómo qué principios son aquellos que debemos de tener en cuenta para tomar decisiones? Voy a ir dando algunos ejemplos. El primer ejemplo: Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo. ¿Cree eso? Amén. ¿Verdad? Entonces, el creer eso nos va a llevar a la exclusión de ciertas opciones. Si el Señor Jesús nos dice en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí, entonces por lo tanto de nuestra vida, ya ni siquiera deliberando, está excluida la brujería, la hechicería, otras religiones, el budismo, la práctica del Día de Muertos, el Halloween, las imágenes, ¿sí? La idolatría, exactamente. Ya por el simple hecho de creer que Cristo es el Hijo de Dios y el Salvador del mundo, que es más que un simple buen hombre, que es más que un profeta buena onda, que es más que un sanador y un curandero, que es más que un hombre que trae buena vibra, ¿sí? Es el Hijo del Dios viviente y nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, si creo eso, yo voy a decidir en función de eso sobre ciertas encrucijadas que se me van a presentar en la vida. Otro ejemplo: la Biblia es la palabra inspirada de Dios, infalible e inerrable. ¿Cree esto? Amén. Amén. En 2 de Timoteo 3:16 dice: toda escritura es inspirada por Dios, útil para redarguir, para enseñar, para corregir en justicia, etcétera, etcétera. Así dice el versículo, lo hemos leído en otras ocasiones. Entonces, por lo tanto, si dice toda escritura es la palabra, toda escritura es inspirada por Dios, entonces no podemos rechazar algunos pasajes bíblicos solo porque son difíciles de aceptar, porque toda escritura es inspirada por Dios. Y entonces, ¿qué decisión tomamos en cuanto a, por ejemplo, dice la escritura, ama a tu prójimo como a ti mismo? Empezamos, es difícil, y empezamos a deliberar. En nuestra mente empezamos a deliberar como si se tratara de un debate, ¿verdad? ¿Estás de acuerdo en que debemos amar a nuestro prójimo como a ti mismo o no? ¿Cuáles son tus razones? Como Nino Canún, ¿verdad? ¿Se acuerdan de aquel programa? ¿Y usted qué opina? Pues no, ¿verdad? La Biblia dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. La decisión es clara. La palabra dice, bendecid a los que os maldicen. Imagínense, ¿verdad? ¿Qué decisión va a tomar en cuanto se tope con alguien desagradable, que le tiene mala leche, pero que la palabra dice, bendícelo? La palabra de Dios dice, Dios creó al hombre y a la mujer. No dice Dios creó al hombre, Dios creó a Adán y a Esteban.
¿verdad? No, Dios creó al hombre y a la mujer, Adán y Eva. ¿Cuáles van a ser mis decisiones en función de esa realidad? Otra cosa, dice la palabra: no os unáis en yugo desigual. No te cases con gente que no es cristiana, ¿verdad? Es lo que más se aplica, digamos, en cuanto se habla de los jóvenes. Pero también implica no hacer negocio con gente impía, ¿verdad? Con gente que está por mal camino, ¿verdad? No te unas en yugo desigual. Si me casaré con una persona que no es católica, que es católica y que no es cristiana, pues ¿cómo es? ¿Cuáles son los pros? Yo como cristiano, una persona cristiana, casarme con una persona que no es cristiana. ¿Cuáles son los pros y los contras? No os unáis en yugo desigual. No tienes que deliberar para decidir eso. La Escritura ya te está dando el principio. Otra cosa que dice la palabra de Dios: nuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo. Y sí, acompáñenme, vayamos a 1 Corintios. Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Versículo 19. ¿Qué es lo que encontramos ahí? Dice: ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es santuario del Espíritu Santo o templo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Templo del Espíritu Santo. En esta versión que tengo aquí dice santuario del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué decisiones se desprenden en función de esta verdad? Si mi cuerpo es templo, santuario del Espíritu Santo, entonces, ¿cuál va a ser la decisión entre consumir drogas o no consumir? ¿Consumir alcohol o no consumir? ¿Fumar o no fumar? ¿Hacer actos de inmoralidad o no hacerlos? La decisión es clara cuando se presenta la oportunidad de adulterio, cuando se presenta la oportunidad de fornicación, cuando se presenta la oportunidad de homosexualismo, ideología de género, aborto, vicio, adicción. Que va a venir alguien y nos dice, nos propone, o alguien de nuestra familia, algún joven, nieto: mira, a lo mejor ellos no saben tanto, pero pues por eso hay que educarlos. Pero no podemos tomar la postura de que no, que mi hijo experimente, y que se equivoque. No es necesario, no tiene que equivocarse para que viva. Tenemos que tomar los principios de la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice tu cuerpo es templo del Espíritu Santo, entonces por decisión, por automático, muchas opciones quedan excluidas. Otra verdad importante de la Escritura que nos ayuda a tener criterio para decidir cosas: el dinero no es un Dios. Acompáñenme a Hebreos 13:5. Hebreos 13:5. Ya todos lo tenemos por ahí, o la mayoría. Vamos a esperar unos segundillos. Hebreos 13:5. Dice así, Hebreos 13:5: sea vuestra manera de vivir sin avaricia. Dice: contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo:
de ningún modo te desampararé ni te dejaré. Dice, sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contento, feliz, gozoso, tranquilo con lo que tenéis ahora. El dinero no es un Dios. Es necesario, sí, no queremos negar, así de que nos hagamos así ermitaños y vivir en el bosque. No estamos hablando de eso. Pero estamos hablando que el dinero no es, acumular riqueza no es una prioridad de la vida del cristiano. Por si acaso vivimos afanados, ¿sí? Porque de alguna manera, en algún punto de nuestra vida, estamos afanados en ese aspecto, ¿sí? Y siempre batallamos para estar satisfechos en esa área. Entonces, por ejemplo, ¿cómo va a influir eso, esa verdad bíblica, en que tú tomes decisiones? ¿Qué decisión vas a tomar en cuanto se te presente un trabajo que te va a impedir congregarte por trabajar el domingo todo el tiempo? ¿Qué decisión vas a tomar? ¿Qué decisión vas a tomar en cuanto tengas un trabajo que te va a alejar de tu familia? ¿Qué decisión vas a tomar en cuanto tengas un trabajo y un gran sueldo que te va a llevar a un ambiente nocivo y peligroso para ti y tu familia? Porque mucha gente que no conoce de Dios, y a veces hasta gente que conoce de Dios, toma sus decisiones en función de la billetera, sin importar nada, ni esposa, ni familia, y siempre viendo solo el aspecto material. Pero la Biblia dice, no sea vuestra manera de vivir sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora. No podemos sacrificar la palabra de Dios por el dinero. No podemos sacrificar la familia por el dinero. No podemos sacrificar nuestra vida espiritual por el dinero. No podemos sacrificar nuestra relación con Dios por el dinero. ¿Por qué? Porque el dinero no es un Dios. Dice también la escritura en 2 de Timoteo, raíz de todos los males es el amor al dinero. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tomar cuando en la vida se nos presenten estas encrucijadas? Daniel tomó decisiones en base a la palabra de Dios, aún estando en riesgo su propia vida y terminar devorado por los leones. Porque Dios pudo haber decidido, pues él va a ser un mártir y se acabó, lo tengo en mi presencia y ya, ahí quedó. ¿Sí? Aún hasta su propia vida, ¿sí? Decidió obedecer a Dios. Como nosotros, lamentablemente, en la iglesia de hoy, basta con que tengamos un domingo de comodidad viendo el fútbol y el supertazón porque hace frío y ya decidimos, ya no fuimos a la iglesia, ya no hicimos esto, ya no participamos en una célula, en un trabajo evangelístico, no sé lo que sea, y ya decidimos. Entonces, si con disyuntivas sencillas, como si me quedo en mi casa o voy, a veces escogemos equivocadamente, pues cuando se nos presente algo así, pues ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, esto es guiarse por principios, pero también volvemos, como decíamos a un inicio, también está guiarse por preferencias, tomar decisiones en base a las preferencias. ¿Por qué las personas generalmente no alinean o no alineamos nuestras vidas con la palabra de Dios? Algunas de las razones más comunes son temor al rechazo. No quiero que me rechacen, no quiero que me critiquen, quiero ser popular, quiero ser el alma de la fiesta, quiero que todos me sonrían, no que me hagan caras. No quiero ver caras, quiero que todos me sonríen y ser feliz porque todos los demás me sonríen. Entonces no quiero que me rechacen, por lo tanto pues no
no hago lo que Dios me pide. Avaricia, otra razón que ahorita leíamos, la avaricia, y con ello el deseo del estatus que genera la riqueza, porque no nomás es una cuestión de tener en esta sociedad, es una cuestión de que estoy en un nivel más arriba y en un nivel más arriba y soy alguien, ¿verdad? En términos del mundo así es, el que tiene dinero, el que tiene estatus, el que tiene poder es alguien, el que no lo tiene es nadie. Ese es el criterio del mundo, que es un criterio falso, la palabra de Dios nos lo dice. Entonces la avaricia, ¿sí?, es algo que hace que la gente no se alinee con la palabra de Dios. Otra razón es transigir. ¿Qué queremos decir con esta palabra? Negociar con el pecado, justificar el pecado. No, que mi hijo vive en unión libre con su novia en mi casa. Pues es que así son los jóvenes. Es esta época moderna, ¿verdad?, que así es ahora. Transigir con el pecado, justificar el pecado. Fácil, ¿verdad? No, que tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues así es ahora. Ahora primero pruebas y si no te gusta, desechas y te vas con la que sigue. Así como los dulces así que están en el Sambor, así deme una probadita. O que va uno a la carnicería de San Juan, ¿quiere probar el chicharroncito? No me gustó, gracias, ¿verdad? Así. O finalmente también comodidad. Está frío el día, está lloviendo, ay, cae agua, estamos a 8 grados, no, mejor no. Me quedo en mi cama, me envuelvo entre las sábanas, y ahora sí, gloria a Dios. Comodidad, por decir un ejemplo de tantos, o también por comodidad muchas cosas no enfrentamos cosas en las familias que están mal, ¿verdad?, con los hijos, los hermanos. No, es que no. ¿Yo para qué me meto en broncas? Yo así estoy bien. Finalmente sigue siendo comodidad. Entonces, este mensaje trata de hacernos reflexionar de cuáles son nuestros criterios que usamos para tomar decisiones. Sobre todo decisiones importantes que tienen que ver con Dios, que tienen que ver con nuestra salvación, que tienen que ver con la salvación de nuestra familia. No tanto como de que si voy al H-E-B o al Walmart, ¿verdad? Tenemos ciertos criterios así más mundanos, por decirlo así, para tomar esa clase de decisiones. Pero decisiones importantes, ¿qué criterio utilizamos? Y antes de terminar, les quiero mostrar un pequeño esquemita que elaboré, espero que se entienda, ¿verdad? Que me dé a entender, donde muestro como que la dinámica de toma de decisiones de las personas, ¿sí? No significa que sea en todos los casos, pero se hace con el afán de ilustrar un poquito visualmente cómo tomamos decisiones, sobre todo aquellas decisiones también de carácter trascendental o moral o espiritual, ¿sí? que Dios espera que tomemos siempre la decisión correcta. Entonces tenemos aquí este esquemita, ¿verdad? Esta parte de aquí refleja el curso de la vida, estamos viviendo, pero de pronto nos topamos con una encrucijada, es decir, tenemos dos opciones, ¿sí? A veces más, pero digo, lo simple es dos opciones. Tenemos la opción de decidir en base a la preferencia y la opción de decidir en base a principios y la voluntad de Dios, ¿sí? Por ejemplo, una decisión un poquito más compleja, ¿verdad? Me están ofreciendo un trabajo con un montón de sueldo, pero que voy a tener que trabajar los domingos y ya no voy a poder estar con mi familia, ¿verdad? Etcétera, por decir eso. Bueno, entonces decisión 1, en base a preferencias. Dice, decisión fácil y placentera en base a preferencia.
algo que me ofrece una recompensa. La recompensa es inmediata, la recompensa me va a dar placer, la recompensa me va a hacer sentir bien, ¿sí? Entonces, por lo tanto, este placer, finalmente, en lugar de creer en la soberanía de Dios que me dice espera, que me dice cambio, que me dice no es por ahí, yo quiero este placer que se me ofrece para disfrutarlo, por lo tanto decido tomar ese trabajo. La otra opción, una decisión dura pegada a la voluntad de Dios. Dios dice, no conviene ese trabajo, no, que me ofrecen 4 veces más de lo que gano, no te conviene ese trabajo, espera. No, pero es que yo ya quiero la recompensa ya, no, ya, no, dile que sí. Bueno, ahí está la cuestión. Dios nos dice que esperemos una recompensa, obedeciéndolo a Él, una recompensa en el futuro, creyendo en su promesa de que Él es fiel y que no nos va a desamparar y que no nos va a dejar y que no nos va a dejar de proveer lo que necesitamos. Entonces la mayoría de la gente falla en este punto de aquí, donde la mayoría busca el placer adelantado. No quieren esperar, no quieren sentir incomodidad, no quieren sentir displacer, no quieren sentir que batallan. En cuanto tienen la oportunidad, si genera algo de placer, algún nivel de conveniencia, véngase. Y es el mismo criterio para los que deciden vivir en unión libre, el mismo criterio para las personas que deciden abortar, el mismo criterio para las personas que quieren hacer una transición de género. ¿Sí? El mismo criterio para las personas que deciden no ir a la iglesia. No, pues yo aquí en mi casa, aquí en los videos de YouTube. Entonces, este es el punto donde requiere someter nuestra carne a la voluntad de Dios y pasar un rato de displacer, pero que Dios me está exigiendo que espere. Es ahí donde hoy en día el hombre moderno, el joven moderno del día de hoy, ya no quiere saber nada de eso, porque hoy en día se trata de batallar lo menos posible y de buscar el placer la mayor cantidad de veces que se pueda. No sé si me di medio a entender, ¿verdad?, con esta idea, ¿verdad?, con este pequeño esquemita, ¿sí?, donde finalmente ponemos el ejemplo de Daniel. Por ejemplo, Daniel pudo haber decidido en base a la preferencia, no, si dame de comer la comida de los babilonios, total, a la tierra que fueres, haz lo que vieres, y se acabó. ¿Sí? Ya no batallo, placer, ¿verdad?, gozo, ¿verdad?, del sistema, pero no, se enfrentó a una decisión dura, siguiendo la palabra de Dios, a riesgo de perder su propia vida, y después la recompensa vino en el futuro. ¿Sí? Muy bien. Entonces, siguiendo este esquema, si lo reproducimos n cantidad de veces a lo largo de nuestra vida, vamos a darnos cuenta de que el estado en el que nos encontramos el día de hoy es la suma de nuestras decisiones pasadas en función de lo que hemos lidiado en la vida en este proceso. El estado en el que nos encontramos ahora depende de las decisiones que hemos tomado a lo largo de nuestra vida, y como estemos en el futuro depende de las decisiones que estemos tomando en la actualidad. De que también salimos librados de este proceso. Vayamos para terminar a Josué, libro de Josué. Capítulo 24. Josué capítulo 24, versículo 15. Dice, y si mal, ¿ya lo tenemos todos? Creo que faltan por ahí algunos, ¿verdad? Ahí atrás.
Josué 24:15. Dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa, ¿qué dice? Serviremos a Jehová. Escoge a qué dioses vas a servir. ¿A qué Dios vas a servir? ¿Al dinero? ¿Al trabajo? ¿Al sexo? ¿A las ideologías? ¿A la avaricia? ¿A la idolatría? N cantidad de cosas que hoy en día, al poder, a los lujos, o a Jehová, que te dice o te puede decir en cierto momento: en este tiempo no tendrás lujos, en este tiempo no tendrás tanto dinero, espera y confía en mí. ¿Sí? Entonces, digamos junto con Josué: yo y mi casa serviremos a Jehová. Repítalo ahí en su lugar, y repítalo en su casa entre semana. Póngalo ahí como letrero ahí en su casa, en el refri, donde usted quiera. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Para que sea un recordatorio de en función de qué tomamos nuestras decisiones, en función de qué principios estamos decidiendo, o opción A o B o C. Y aunque el Señor salvó a Daniel de los leones y salvó a sus amigos del horno de fuego, ellos estaban dispuestos aún a perder la vida antes de adorar a un Dios falso, de cambiar sus principios basados en la ley de Dios. Como dijimos hace rato, Dios pudo decidir: Daniel, hasta aquí llegaste. Pero aún así, en un momento así, de ese extremo, que Dios nos dé la fuerza y la gracia para poder decir: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y la verdad, la mayoría de las veces Dios nos va a rescatar, Dios nos va a librar, Dios nos va a recompensar. Y recordemos que somos el producto de nuestras decisiones, las decisiones pasadas y las decisiones presentes. Y que el Señor guarde en nuestros corazones su palabra, para que en todo tiempo y circunstancia que nos toque enfrentar y decidir, decidamos como Daniel ser obedientes a la ley de Dios. Vamos a orar, hermanos, vamos a ponernos de pie para orar en este momento. Vamos a reflexionar sobre qué es lo que ha sido de nuestra vida, cómo hemos decidido nuestras cosas importantes, nuestras cosas trascendentales, nuestras cosas espirituales en la vida. Y también obviamente toda la cuestión económica, cómo decidimos nuestros asuntos económicos, cómo decidimos si aceptar una cosa o no, si hemos usado los criterios del Señor para tomar esas decisiones, o hemos preferido el gusto, el placer, y sobre eso hemos basado nuestra toma de decisiones, por revisar nuestra vida, el que el Señor nos dé sabiduría para enfrentar cada decisión, y que aunque sea una decisión dura, que sea conforme a la voluntad de Dios. Vamos a orar en este momento. Señor, te damos gracias, Señor, en este tiempo. Te damos gracias por lo que nos has dado. Pero también, Señor, te pedimos perdón si no hemos decidido conforme a tu palabra, conforme a tus principios en algún momento de nuestra vida, Señor. Te pedimos perdón por ello y te rogamos, Señor, que el día de hoy nos des la gracia, el discernimiento, la sabiduría, Señor, para tomar las decisiones correctas, Señor. Señor, que el mundo no nos vislumbre,
Que el mundo no nos impresione, que el sistema, Señor, en el cual vivimos no nos arrase y nos mueva el tapete y nos deje arrastrar, Señor, como camarón, Señor, en la corriente. Que el mundo, Señor, no sea un peligro, sino que estemos, Señor, confiados en que estamos sobre la roca, que estamos sobre tu nombre, así como el constructor que construyó su casa sobre la roca, el hombre prudente. Señor, que seamos como ellos, Señor, que tengamos confianza en ti, Señor, que tengamos más miedo de ti que de los hombres, Señor, para que podamos obedecer primero antes a ti que a los hombres, que te podamos obedecer a ti antes que la autoridad municipal, que la autoridad de nuestro trabajo, que la autoridad de la escuela. Si se opone a lo que tú nos mandas, Señor, que tengamos la fuerza para tomar las decisiones y ser firmes, aún aunque vayamos a recibir malas caras, aún aunque vayamos a recibir malos comentarios, aún aunque vayan a hablar mal de nosotros y nos vayan a tachar con todos los calificativos de moda de la actualidad, aún en esa situación, Señor, que estemos, Señor, seguros bajo la roca que es Cristo. Señor, permite, Señor, que nuestras decisiones se hagan conforme a lo que creemos en tu palabra, Señor, conforme a lo que creemos, Señor, de nuestras circunstancias, Señor, de acuerdo a tu palabra, Señor. Padre, guíanos, Señor, encamínanos, enséñanos, Señor, tu palabra de forma mejor, que de tal manera que la tengamos en la cabeza todo el tiempo, en nuestra mente, en nuestra memoria, Señor, y podamos, Señor, decidir, que pongamos ahí en alguna parte de nuestro hogar: yo y mi casa serviremos a Jehová, para recordar siempre cuál va a ser nuestra opción, cuál va a ser nuestra decisión cuando se presenten cosas que contradicen a tu palabra o a tu voluntad, Señor. ¿Qué es lo que vamos a decidir? Padre, Señor, pongo delante de ti las familias, Señor, de esta iglesia, de esta misión, Señor, los hijos, los nietos, los hermanos, Señor, para que todas sus decisiones, Señor, sean producto, Señor, del discernimiento que tú das por medio de tu Santo Espíritu, Señor. Para que sea, Señor, una protección, Señor, un cerco de protección de tus santos ángeles, Señor, donde se guarda la palabra, donde se guardan tus mandamientos, Señor. Padre, vivimos en un mundo como el de Babilonia, Señor. Vivimos en un mundo que es parecido al que tuvo Daniel, Señor, en su vida, lleno de idolatría, lleno de inmoralidad, lleno de promiscuidad, Señor, lleno de satanismo, Señor, lleno de hechicería. Vivimos, Señor, en medio de ese mundo, pero que podamos decir en tu nombre: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y como Daniel, que Daniel propuso en su corazón no contaminarse, que nos propongamos en nuestro corazón no contaminarnos, Señor, con este mundo. No significa que nos vamos a encerrar y no hablar con nadie. Significa que nuestras decisiones van encaminadas conforme tu palabra, Señor, y que no se trata de deliberar y ver a ver qué me conviene, y no, si está en tu palabra debemos seguirla y no hay otra opción, Señor. Que tengamos ese criterio, Señor. Ampáranos, bendícenos, Señor, a todos nosotros que estamos aquí, Señor. Cuando se presente la tentación, ayúdanos, Señor, a enfrentarla, Señor, conforme tu palabra, a contestarle al diablo como lo hizo el Señor Jesucristo cuando fue tentado en el desierto, y que le contestó al diablo con tu misma palabra, donde dijo: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Cuando el diablo le propuso que le rindiera culto y le daría todos los reinos de la tierra, el Señor Jesús simplemente le contestó así: al Señor tu Dios adorarás y solo a Él servirás. Esa fue su decisión, y que sea también nuestra decisión, Señor. Gracias, Padre, Señor, por este momento. Gracias, Señor, por esta palabra. Gracias, Padre, Señor, por todos los hermanos que están aquí. Bendícelos, Señor, y que tu palabra sea guardada en sus mentes y corazones, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.